El tema que escogimos es transferencia del calor, presentado por Joana Martínez y Jenny Alejandra Martínez. Introducción. Vamos a definir qué es calor, termodinámica, transferencia de calor. El calor en física se define como la capacidad para realizar un trabajo. La termodinámica se encarga de describir los procesos que implican cambios en temperatura, la transformación de la energía y las relaciones entre el calor y el trabajo. Transferencia de calor es el proceso físico de propagación y rapidez del calor en distintos medios. Existen tres tipos de mecanismos de transferencia de calor. El primero de ellos es la conducción. Es la transferencia de calor a través de un objeto sólido. Por ejemplo, cuando se calienta una varilla metálica desde un extremo al otro. Análisis. Esto se debe en parte al movimiento de los electrones libres que transportan energía cuando existe una diferencia de temperatura. Algunos de los materiales conductores que también son eléctricos son el oro, plata y cobre. Los materiales no conductores está el vidrio, la madera y el plástico. Conducen muy mal el calor, se les llaman aislantes. Mediante experimentos se observó que si se tiene una pared con dos superficies a dos temperaturas, la razón de conducción del calor va a ser igual al área por la diferencia de temperatura dividido por el espesor. Con esto se llegó a la ecuación que la tasa de transferencia de calor por conducción es igual al área de la transferencia de calor por la diferencia de las dos temperaturas sobre el espesor, todo multiplicado por una constante. Esta constante es de conductividad térmica, que es el material de la pared para transferir el calor. Nos quedamos con la ecuación de la ley de conducción de calor de Fourier. Nuestro segundo mecanismo de transferencia de calor es convección. Consiste en el movimiento de un fluido debido a una diferencia de temperatura. Por ejemplo, cuando se calienta un líquido o un gas. Análisis. Su densidad suele disminuir, por lo tanto, el fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío desciende. Este tipo de movimiento se debe a la falta de uniformidad de la temperatura del fluido. La convección puede ser natural o forzada. La natural, el movimiento del fluido es causado por la diferencia de densidad debido a la variación de la temperatura en un fluido. Y la forzada, el fluido es forzado a fluir por medio de externos como un ventilador, el viento o una bomba. En este caso, la transferencia de calor por convección se expresa por la ley de enfriamiento de Newton. Podemos observar que tenemos la Q, que en este caso es el calor transferido por unidad de tiempo, siendo este igual al coeficiente de transferencia de calor por convección. Esta se multiplica por el área superficial de transferencia de calor medida en metros cuadrados y esta a su vez se multiplica por la diferencia que hay entre la temperatura de la superficie junto con la temperatura del fluido lejos de la superficie. Estas se miden en grados centígrados. Ahora continuemos con la radiación. La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio, de forma ya sea en ondas electromagnéticas o partículas radiactivas. Cabe destacar que no es necesario que las sustancias intercambien calor de manera directa o en contacto, ya que también estas pueden llegar a estar separadas por un vacío. Ejemplos claros de la radiación es el calor del Sol que llega a la Tierra a través del espacio, también el calor de un microondas que va directo a la comida, o los extractores nucleares. Estos son ejemplos sencillos y fáciles de identificar en este tipo de mecanismo de transferencia de calor que es la radiación. Ahora, teniendo en cuenta la radiación y la convección al tiempo, podemos tener la siguiente ecuación, la cual es Q total, que este es igual a la multiplicación de H por A, junto con la diferencia de Ts menos T infinito, lo cual la H quiere decir que es el coeficiente combinado de transferencia de calor. La A es la área superficial de transferencia de calor. Esto, como ya dije, se multiplica por la diferencia que hay entre la temperatura de la superficie
menos la temperatura del fluido lejos de la superficie. Estos están en grados centígrados. También cuando hay convección forzada se suele descartar la radiación porque esta última es mucho más baja en comparación. Un medio solo puede comprender dos mecanismos de transferencia de calor simultáneamente. En el primer caso tenemos, bueno, está TA y TB. TA es la temperatura ambiente y la TB es la temperatura del sistema. En todas podemos observar, bueno, en cada uno de los casos que cuando TA es mayor a TB, o sea, cuando la temperatura ambiente es o tiende a ser mayor que la temperatura del sistema, podemos encontrar en el caso de la conducción un sólido opaco. En el caso de la conducción o convección puede convertirse a un gas, pero en el caso de la radiación puede llegar a ser un vacío. Conclusión. Cabe destacar que el conocimiento de los mecanismos de transferencia de calor es fundamental, ya sea en el ámbito habitual, cotidiano de las personas. También un claro ejemplo de esta situación es para conocer el comportamiento de la envolvente de los edificios, la cual sirve para establecer una limitación de demanda, lo cual no es más que otra cosa que hace también parte del cumplimiento y código técnico de la edificación. Entonces, es un tema el cual tiene gran amplitud y hace parte de cada aspecto de nuestra vida diaria. Gracias por su atención.